Yo fui criado por una familia católica y fui a un colegio católico, específicamente a uno salesiano. Es por ello que las bases del cristianismo, del catolicismo, igual, a pesar de que antes de terminar el colegio yo me haya vuelto ateo, están igual en mi forma de ser. Es algo que uno no olvida de la noche a la mañana. Si bien es cierto, mi cuestionamiento es con las religiones y con la existencia de Dios, no así con respecto a los valores que pregonan. Mi conflicto con el catolicismo vino al ver cierta dicotomía, cierta hipocresía que no podía entender, donde las personas que se golpeaban en el pecho, que iban los domingos a la iglesia y que predicaban los mandamientos, los valores, el buen cristiano y honesto ciudadano, eran los mismos que eran prejuiciosos, racistas, violentos, hipócritas. Y creo que, en cierta manera, el catolicismo ayuda a la hipocresía con esto de pecar y luego ir y eximirte del pecado con un par de Ave María a la hora de confesarte. Pero este video no es una crítica al catolicismo, todo lo contrario. Este video es mi forma de felicitar aquellos valores que muchos de ellos los sigo utilizando al día de hoy, y que por eso mismo me ha costado tal vez pertenecer tan fácilmente a esta sociedad de cínicos e hipócritas. Pero el tema al cual quiero profundizar es cómo estos valores cristianos están camuflados dentro del cómic mundial y que a su vez existe un montón de simbología cristiana dentro de aquellos cómics. Porque, pensémoslo bien, es mucho más fácil dar a conocer dichos valores a través de superhéroes que son mucho más entretenidos que esa historia en la Biblia donde puedes tú cuestionar la existencia de Dios o del Hijo de Dios. Puedes tú aburrirte de una Biblia escrita hace muchísimo tiempo. Puedes hasta renegar de las iglesias donde cada una de ellas tiene sus propios pecados. Pero el cómic no. Superman, un fiel representante de esta mitología cristiana, donde aquel hijo divino que viene de las alturas y cae acá a la tierra a demostrarnos con sus actos el amarnos los unos a los otros y sacrificarnos y haberlo perdido todo para venir a mostrarnos con su ejemplo la bondad, es claramente un simbolismo de Jesús. Superman es nuestro Mesías de la cultura pop. Y es cosa de ver y analizar cada uno de los mandamientos de la Iglesia Católica. Amarás a Dios sobre todas las cosas. DC, Marvel, Image y tantas otras editoriales han tocado el tema del bien y el mal. Existen ángeles y demonios. Dan a entender que existen dioses, existe el infierno. Superman baja al infierno a buscar a dos jóvenes, uno de ellos Jimmy Olsen. Hemos visto a Batman tratando en el infierno mismo. Ha aparecido Demon, Hellblazer. El mismo Constantine trata con demonios y ángeles. Hellboy. Por lo tanto, el nombre de Dios y el nombre del infierno está presente. Si bien es cierto en el cómic existen sacrilegios como puede ser The Preacher o cualquier cosa que escriba Garth Ennis, en cierta forma también es una manera de contarnos y hablarnos de una visión sobre el catolicismo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Estos son los mandamientos que ya nos acercan más allá de todo este flanderismo de alabar a Dios. Nos acercamos a los verdaderos valores que creo yo que está bueno potenciar y que está presente en el cómic. Honrarás a tu padre y a tu madre. Muchos de estos héroes, superhéroes, tuvieron la muerte de la madre y el padre. Es más, hasta algunos villanos tienen esta
cercanía con la pérdida de sus grandes guías como son los padres. Interesante es el tema de Batman y todo ese luto eterno con sus padres, o la relación de Superman con sus padres terrícolas y el consejo de ellos. No matarás. Nuevamente cito a Batman, y es una de las reglas per se de casi todos los superhéroes: el no matar. No cometerás actos impuros, y los grandes símbolos del cómic, como lo puede ser Superman, Capitán América, hasta el mismísimo Batman, se alejan de los actos impuros. No robarás. Y caemos nuevamente los superhéroes versus el acto del robo. No dar falsos testimonios ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Normalmente los superhéroes son extremadamente fieles, leales. Y no codiciarás los bienes ajenos. O sea, la mayoría de estos mandamientos podemos verlos diariamente en cada una de las historias, en los cómics. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Entonces, la ley natural dice que estos mandamientos son inherentes a nosotros, cosa que es cuestionable, pero que los cómics, al igual que la Biblia y supuestamente las religiones, nos tratan de hacer ver el camino que tenemos que seguir. El cómic está presente el valor de las personas. Por eso mismo los superhéroes son héroes por salvar vidas. Para Dios, las personas son importantes. Él los creó y los ama. La gente es importante para los cristianos. Toda persona es valiosa, porque cada persona está hecha a la imagen de Dios. Segundo valor importante dentro de los cómics es la verdad. Y esa verdad en el cristianismo es súper potente. No es una fábula, porque creen en Dios y la Biblia porque es verdad. No es un cuento de hadas. Las cosas en la Biblia realmente ocurrieron en la historia. Autenticidad, otro valor inherente en el cómic. Los cristianos no pretenden ser perfectos. Fueron salvados por la gracia y la salvación. Se basa en todo lo que hacen. Por lo tanto, pueden ser auténticos con sus victorias y sus fracasos. Otro valor cristiano es el liderazgo. Nuevamente, un valor que vemos presente en los cómics. Jesús fue un ejemplo de un líder. Levantó a sus discípulos para ser líderes. Y Dios, se supone, está levantando gente para ser líderes. Los líderes son cruciales para el crecimiento del reino de Dios, para la construcción de iglesias saludables y para alcanzar la próxima generación con el amor de Dios. Se toman riesgos. Tanto en el cómic como los cristianos hablan mucho de la fe, de tener fe que va a venir de nuevo Jesús, porque hay que tener fe para que continúen viviendo para Dios. El Diario del Vaticano hace años atrás, el Observatorio Romano, analizó las creencias de los superhéroes y reconoció que la mayor parte son cristianos protestantes. La pregunta es, ¿puede bastar un rosario entre las manos para definir como católica a una persona? Podemos analizar, y ellos lo hicieron, punto a punto las historias de los personajes, como por ejemplo, que Bruce Banner, el The Incredible Hulk, está casado por la iglesia, está con Betty Ross, y el rito fue oficiado por un sacerdote católico. El Hombre de Acero, Superman, claramente está confirmado en la fe cristiana, metodista, para ser más exacto, del periodista Clark Kent. El Observatorio Romano agrega que la prensa estadounidense llega incluso a hablar de la dimensión cristológica del personaje. ¿Exageraciones?, se pregunta el diario, que añade que, escuchando al director del film Zack Snyder, señala que en muchos diálogos de la película la referencia a la religión cristiana es directa. Cuando Jor-El, el padre kryptoniano de Superman, le pone la nave espacial para enviarlo a la Tierra, la madre, Lara, tiene miedo y dice: será marginado, lo matarán. Pero el padre responde: será un dios para ellos. Los superhéroes están caracterizados por un doble de naturaleza humana y divina, con poderes que parecen versiones de la antigüedad, pero con características diferentes. Capitán América va todos los domingos a misa. Recuerden que la mayor parte de los superhéroes son cristianos protestantes porque el protestantismo es la confesión más difundida en Estados Unidos. Y en esa línea destaca Spider-Man, un protestante convencido, y Capitán América, que encarna los ideales más altos de América, y un cómic de hace un par de años admite que todos los domingos va al servicio religioso de la comunidad. También se resalta entre protestantes Cíclope, de los X-Men, y Wolverine, un presbiteriano, uno de los 30 personajes definidos entre los más religiosos del universo de la editorial Marvel.
Entre los episcopalinos figuran Sue Storm y Batman. Entre los escasos católicos destaca Selina Kyle, Catwoman. Otro personaje católico es Vindicator, que muestra sus promesas matrimoniales. No hay que dudar de la catolicidad de Nightcrawler. Recordemos que Marvel fue fundada en 1939 por un judío, Martin Goodman, y que los autores de los cómics son, en su mayor parte, judíos. Kitty Pryde lleva un collar con la estrella de David. The Thing, o la mole, de los Cuatro Fantásticos, reza la tradicional plegaria judía Shema Israel. Estamos ante héroes positivos, impávidos y justos, que en la eterna lucha entre el bien y el mal siempre saben en qué parte estar. La religión empezó a ser coprotagonista en la vida de muchos superhéroes. La mayoría de los superhéroes tuvieron dos credos, la religión judía y el catolicismo. El asunto judío tenía más que ver con la religión de los editores y de muchos guionistas inmigrantes de Europa del Este como Joe Shuster, Jerry Siegel, Will Eisner, Jack Kirby, Joe Simon y el gran Stan Lee. Pero fueron aquellos mismos judíos los que crearon muchos personajes católicos que dieron otra importancia al mundo del cómic. Con los católicos llegaron los tipos complejos y atormentados, y en muchos casos desasosegados por los superpoderes recibidos y para quienes la culpa, el pecado, es kriptonita en rama. Las imprentas se llenaron con más de 200 tipos fascinantes, duros, maniqueos y angustiados como Daredevil, Hulk, Hellboy, Ghost Rider y el más grande de los superhéroes sin superpoderes, Batman, que, como dije, es una mezcla de católico y episcopaliano. Como dije antes, también Spider-Man y Capitán América son protestantes y por eso hacen chistecitos mientras ven cómo sus enemigos se desempeñan hasta la muerte. Superman es metodista y por eso busca refugio en la soledad helada del Polo Norte. Los católicos, por contra, hallan confort en el confesionario de la iglesia o en un reclinatorio en la penumbra. Los católicos se acogen a sagrado sabiendo que el mundo que se desmorona ahí afuera, en ciudades góticas y terribles, jamás traspasa las puertas de una iglesia. Ese refugio es la salvación de Daredevil. Este diablo bueno es una contradicción tan evidente que le atormenta lo indecible. La culpa le persigue no solo a él, sino a sus padres. Su madre abandona a su padre y se mete a monja poco después del accidente radioactivo que dejó ciego al pequeño Matt. Su padre, boxeador alcohólico, duro y con principios, es asesinado por negarse a bañar un combate. Hellboy, un demonio católico romano que fue abandonado en una iglesia y que fue encontrado por el profesor Trevor Puttenholm. El pequeño diablo lleva un rosario que le ofrece el recuerdo constante de que parte de su naturaleza es humana y de que la redención está hecha para él. Batman, que es el más estresado de todos, y curiosamente de todos los superhéroes, incluidos los que no tienen superpoderes como él, el que más menciona a Dios a lo largo de su obra, a pesar de que no es practicante. Varios estudiosos de la figura del murciélago creen que es un tipo agnóstico, algunos dicen, pero su vida está marcada por el signo de la cruz. Sus padres, a los que vio morir asesinados, están enterrados bajo 2 cruces, y él mismo será sepultado bajo otra después de su muerte. Y también por la oración. Es esa conciencia católica con mezcla del episcopalianismo de su padre la que le lleva a mortificarse de manera constante por sus acciones. Batman sabe lo que tiene que hacer, pero siempre está pensando si no habrá otro camino más a la derecha. En ese sentido, Alfred es la figura que se contrapone al cura del Daredevil. El sacerdote le insiste a Murdock en lo que debería hacer y Alfred le insiste a Wayne en lo que hay que hacer. Culpa, redención, pecados, bien, mal, Dios, luz, oscuridad, perdón, confesión, estructura gótica, iglesias. Todo ese simbolismo están reflejados en grandes viñetas de cada uno de nuestros grandes héroes. Superman llegando a la Tierra, Batman a contraluz en la noche, saltando, volando como un demonio en la noche, Daredevil entrando a una iglesia a pedir paz en su espíritu. La religión está en cada uno de nuestros héroes. Y aunque nosotros reneguemos de la misma religión y reneguemos de Dios y del catolicismo o de cualquier otro tipo de religión, lo estamos consumiendo a la hora de abrir un cómic. Como dije en un principio, ser religioso no es malo, creer en Dios tampoco. Pero no dejemos de lado lo más importante, los valores,
cómo nos enfrentamos a la vida, cómo la vivimos. ¿Realmente estamos amando al prójimo como a uno mismo? ¿De verdad estamos respetando? ¿O somos un grupo más de hipócritas y cínicos que pregonamos valores altos, mientras en la oscuridad somos el peor villano? Espero que les haya gustado este vlog. Si les gustó, denle like, compártalo con los amigos y nos vemos en un próximo vlog. ¡Adiós!